Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El Conde Dooku fue uno de los verdaderos artífices de la Guerra de los Clones junto con su maestro Sith Darth Sidious. Estos individuos del lado oscuro, como maestro y aprendiz, tenían todo un intrincado plan por el cual dividirían la galaxia en dos bandos, todo con el fin de hacer caer a la Orden Jedi por medio de los clones y quedarse así con las cenizas de la República y apoderarse del control supremo de la galaxia. Y como sabemos muy bien, Masters, fue en realidad el Conde Dooku la cara visible y el verdadero ejecutor del bando de los separatistas a los ojos de toda una galaxia. Un ex maestro Jedi que con finos ideales peleaba supuestamente en contra de la corrupción de la República, creando su propio gobierno mediante esa confederación de sistemas independientes que funcionaban muy aparte de la República, y hasta con su propio parlamento, como lo hemos visto claramente en la serie de The Clone Wars. Sin embargo, el Conde Dooku no pudo llegar a ver el final de su obra ni sus décadas de trabajo, porque como también sabemos muy bien, fue traicionado por su propio maestro cuando este incitó al caballero Jedi Anakin Skywalker a que lo matara tras un intenso combate con sables de luz, y el Conde Dooku caería muerto, pero todo por lo que había luchado no. Pero justo este hecho hace que nos preguntemos qué quería como resultado final Darth Tyrannus y cómo pensaba este conde del planeta sereno que terminarían las guerras de los clones. Y esto, Masters, tiene mucha relación con ese plan original que Darth Sidious le había contado a Darth Tyrannus sobre cómo acabarían las guerras de los clones, al igual que el importante rol que Dooku tendría como un reformador de la galaxia cuando ellos ganaran la guerra. Algo que en realidad es muy interesante para conocer más de los Sith y de un ex Jedi tan idealista como lo fue el Conde Dooku. Y es precisamente la novela de La venganza de los Sith, escrita por Matthew Stover, la que nos revela 5 cosas vitales que serían consecuencia del final de las guerras de los clones según el propio Dooku. Cosas que en esta novela están contadas desde la perspectiva obviamente del Conde Dooku, y que el propio Sith nos explica muy bien cuáles serían sus siguientes acciones para salir victorioso en el final de la guerra de los clones. De hecho, estas 5 cosas se nos explican en 3 breves fragmentos de la novela que iremos revisando uno a uno, Masters. Y estos se dan exactamente en medio de la batalla de Coruscant a bordo de la Mano Invisible, cuando el Conde Dooku esperaba a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi para que los abordaran para intentar rescatar al canciller Palpatine. Así que sin más preámbulo, entremos de lleno al primer fragmento que nos revela qué haría Dooku con Grievous tras la guerra. Esto cuando el conde dejaría el puente de mando después de haber hablado con el general droide para ir hasta donde estaba su maestro, el cual nos dice lo siguiente. El Conde Dooku se permitió una sonrisa casi invisible. Su inmutable cortesía, rasgo de la verdadera aristocracia, acudía a él sin esfuerzo, pero de algún modo siempre parecía impresionar al simple populacho. Además de aquellos con mentalidad de simple populacho, al margen de sus logros o de su rango, como por ejemplo ese cyborg repulsivo de Grievous. Suspiró, Grievous era útil. No solo era un comandante de campo muy capaz, sino que pronto sería un maravilloso chivo expiatorio al cual achacar todas las atrocidades de esta guerra tristemente necesaria. Alguien tenía que cargar con eso y Grievous era la criatura ideal para esa tarea, porque desde luego no sería Dooku. De hecho, era uno de los objetivos de la cataclísmica batalla que tenía lugar afuera, pero no el único. Con esto, Master, Dooku nos explica que el plan de sí mismo y de los Sith era culpar tras la guerra de los clones al general Grievous de muchas de las atrocidades de la guerra por ser un violento general que había matado a cientos de Jedi, al igual que a diversas personas por toda la galaxia, y que incluso había osado atacar Coruscant para secuestrar al canciller Palpatine. Con esto pues tendrían tanto Palpatine como él alguien a quien culpar ante los ojos de la galaxia. Y Dooku aquí, Masters, en esta parte de la novela tiene toda una reflexión sobre que él en realidad era el símbolo vivo de la justicia de la causa separatista, recordando por qué había decidido dejar a los Jedi y por qué había buscado una causa justa en contra de la corrupta república, una verdad a medias que él solía contarse. Pero con esto, como nos dijo en el fragmento anterior, Dooku nos vuelve a hablar que Grievous no era el único chivo expiatorio que usarían los Sith. Y así, en un segundo fragmento clave de la novela, nos habla de 3 cosas más que haría tras la guerra de los clones, algo donde los Sith tomarían control de toda la galaxia, y él también a sus 83 años se volvería un actor fundamental para el futuro. A lo cual este segundo fragmento de la novela con los pensamientos de Dooku nos dice lo siguiente. Para Dooku, los demás seres son sobre todo abstracciones, simples bocetos
objetos esquemáticos que se dividen en dos categorías básicas. La primera es valiosos, seres que pueden ser utilizados para servir a sus diversos intereses. Entre ellos estuvieron durante buena parte de su vida y hasta cierto punto ahora mismo los Jedi, especialmente Mace Windu y Yoda, quienes le consideraron su amigo durante tanto tiempo, y eso le cegó por completo a la verdad de sus actos. Y por supuesto, y solo por el momento, estaba también la Federación de Comercio, el Clan Bancario Intergaláctico, la Tecnounión, la Alianza Corporativa y los fabricantes de armas de Geonosis, e incluso hasta el simple populacho de la galaxia, que existe sobre todo para proporcionarle un público lo bastante amplio como para hacer justicia a su grandeza. La otra categoría es amenazas. En este segundo grupo incluye a todos los seres inteligentes que no puede incluir en el primero. No hay en realidad una tercera categoría, y algún día puede que no haya una segunda. Ser considerado una amenaza por el Conde Dooku es una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte que, por ejemplo, piensa ejecutar en sus actuales aliados. Los dirigentes de las mencionadas Federación de Comercio, el Clan Bancario Intergaláctico, la Tecnounión, la Alianza Corporativa y los armeros geonosianos. La traición es el camino de los Sith. El Conde Dooku contempló con clínico desagrado cómo las imágenes del escáner azul de Kenobi y Skywalker se ensarzaban en una farsa persecución ridícula, perseguidos por droides destructores dentro y fuera de las vainas de los turboascensores que se desplazaban hacia arriba y abajo, e incluso hasta lateralmente. Será una vergüenza ser capturado por él, dijo despacio, en tono meditativo, como si hablara solo para sí mismo. La voz que le respondió le resultaba tan familiar que a veces sus pensamientos hablaban por ella en vez por la suya. Una vergüenza a la que podrás sobrevivir, Lord Tyrannus. Después de todo, es el Jedi más grande que existe, ¿no? ¿Acaso no nos hemos asegurado que toda la galaxia comparta esa opinión? Así es, maestro, así es. Dooku volvió a suspirar. Hoy sentía hasta la última hora de sus 83 años. Me resulta fatigoso hacer el papel de villano durante tanto tiempo, maestro. Me sorprendo esperando con impaciencia un cautiverio honorable. Un cautiverio que le permitiera pasar cómodamente el resto de la guerra, que le permitiera repudiar a sus antiguos aliados cuando aparentara descubrir la verdadera amplitud de los crímenes cometidos por los separatistas contra la civilización, y que le permitiera unirse de nuevo al gobierno conservando intacta su reputación de integridad e idealismo. El nuevo gobierno. Esa había sido la estrella de su destino todos estos años. Un gobierno limpio, puro y directo, sin la desagradable humillación que suponía pedir favores al populacho ignorante y a las criaturas subhumanas que conformaban esa república que tanto despreciaba. El gobierno al que serviría sería la autoridad personificada, autoridad humana. No era accidental que las principales potencias que conformaban la Confederación de Sistemas Independientes fueran neimoidianos, escacoanos, quarrens, aqualis, yun, gozam, simircianos, coribar y geonosianos. Al final de la guerra, los alienígenas serían aplastados y desposeídos de todas sus pertenencias, y sus sistemas y sus riquezas serían entregados a los únicos seres merecedores de ello, seres humanos. Dooku serviría a un imperio del hombre, y lo serviría solo como él podía servirlo, porque había nacido para servirlo. Aplazaría la Orden Jedi para crearla de nuevo, sin ataduras con políticos corruptos, sino libre para llevar a la galaxia la verdadera autoridad y la verdadera paz que necesitaba tan desesperadamente. Una orden que no negociaría, que no mediaría. Una orden que se impondría. Los supervivientes de la Orden Jedi se convertirían en el ejército Sith, el puño del imperio. Y ese puño se convertiría en un poder muy superior al más oscuro sueño de cualquier Jedi. Los Jedi no eran los únicos usuarios de la fuerza que había en la galaxia. De Habs a Harum Kal, de Kifu a Dathomir. Había poderosos humanos y casi humanos grandes en la fuerza que se habían negado a entregar a sus hijos a una vida de servidumbre en la Orden Jedi. Y no rechazarían al ejército Sith. No les daría esa elección. Aquí es donde nos deja el segundo fragmento, pero como es muy claro, Masters, Dooku pretendía tres cosas en concreto. Por un lado, como ya nos había dicho antes, inculpar a todos los miembros de la Alianza Militar Separatista para que fueran otros chivos expiatorios como Grievous. Todos ellos serían culpables ante los ojos de la galaxia mientras él estaba en la cárcel y era eventualmente absuelto.
Y todo esto nos lo dice Dooku de forma fascista, porque todos ellos eran alienígenas de los bordes de la galaxia. Ellos pues serían los invasores culpables ante la mayoría de humanos de la galaxia. Y con esto Dooku nos revela que a partir de aquí crearía un nuevo gobierno al cual se sumaría, junto con su maestro, un nuevo imperio, el cual claro era el plan original de los Sith. Pero Darth Sidious curiosamente lo define como el imperio del hombre, lo que claramente sería el imperio aprovechándose de la enorme división que había creado la guerra de los clones entre las diversas especies de habitantes de la galaxia, una división que incluso sería muy notoria 2 décadas después ya en la guerra civil. Y con esto Dooku nos dice que la cuarta cosa que crearían sería un ejército Sith tomando los restos de la Orden Jedi y obligando a quien se dejara de sus miembros a ser sus siervos. Esto en un puesto donde él estaría en la cima de una nueva orden al mando de los Sith. Lo importante es que Dooku señala que se llevarían a todos los niños sensitivos a la fuerza de la galaxia, no importando si sus padres no querían dárselos, ellos lo tomarían por la fuerza, de una forma muy distinta a como los Jedi en algunos casos habían permitido a los padres negarse a entregar a sus hijos. Sin embargo, aquí no acaba la cosa, ya que un último fragmento, estando ya junto a Darth Sidious esperando la llegada de Kenobi y Anakin, nos revela los deseos y la emoción que vivía Darth Tyrannus ahora que la victoria estaba a su alcance. El plan era hasta cierto punto sencillo, él debía eliminar a Kenobi y así Skywalker caería en la oscuridad uniéndoseles. Pero esto provocaría también el caos dentro de la Orden Jedi por el jaque mate que estaban a punto de hacer los dos Sith. A lo cual este último fragmento con los pensamientos de Dooku poco antes de su combate en el episodio 3 nos explica esta última cosa de la manera siguiente. Mejorar el plan de su maestro era casi imposible. Debía admitir que su idea de sustituir a Skywalker por Kenobi era producto de cierto sentimentalismo inoportuno. Skywalker era casi con seguridad el hombre adecuado. Debía hacerlo. Darth Sidious había dedicado una cantidad considerable de años a que fuera así. La prueba de hoy eliminaría el casi. No tenía ninguna duda de que Skywalker caería. Dooku comprendía que todo esto era algo más que una prueba para Skywalker. Estaba seguro de que aunque Sidious no lo había dicho claramente, él también estaba siendo puesto a prueba. El éxito demostraría a su maestro que era digno de recibir el manto del maestrazgo. Cuando acabase la inminente batalla ya habría iniciado a Skywalker en las muchas glorias del lado oscuro, tal y como Sidious lo había iniciado una vez a él. No dedicó ningún pensamiento a su fracaso. ¿Por qué iba a hacerlo? Pero perdona, maestro. ¿Estás seguro de que Skywalker aceptará mis órdenes y que Kenobi cae ante mi hoja? Debes admitir que su biografía no da muchas seguridades de que sea capaz de mostrarse obediente. El poder de Skywalker conlleva más que la simple obediencia. Conlleva creatividad y suerte. Nunca tendremos que preocuparnos de darle la clase de instrucciones que requiere, por ejemplo, Grievous. Hasta los tontos ciegos del Consejo Jedi pueden ver esto con claridad. Ni siquiera ellos intentan decirle cómo, se limitan a decirle qué. Y él encuentra el camino siempre. Dooku asintió. Por primera vez desde que Sidious le reveló toda la sutileza de este golpe maestro, se permitió relajarse lo bastante como para imaginar el resultado. Al capturar heroicamente al Conde Dooku, Anakin Skywalker se convertiría en el héroe definitivo. Sería el mayor héroe en la historia de la República, quizá de la propia Orden Jedi. La pérdida de su querido compañero añadiría la cantidad justa de tragedia para que la melancolía tiñera sus palabras cuando concediera entrevistas en la Holored, denunciando la corrupción del Senado que había prolongado la guerra, o cuando insinuara delicadamente, muy delicadamente, por no decir reticentemente, que la corrupción dentro de la Orden Jedi también había prolongado la guerra, cuando anunciase la creación de una nueva orden de guerreros usuarios de la fuerza. Sería el perfecto general al mando del ejército Sith. Dooku, impresionado, solo podía negar con la cabeza y pensar que solo días antes los Jedi parecían casi a punto de descubrir e incluso destruir todo aquello por lo que habían trabajado su maestro y él. Pero no debía temer nada, su maestro no perdía nunca, nunca perdería. Era la personificación de lo imbatible. ¿Cómo se puede derrotar a un enemigo que uno considera un amigo? Y ahora, con un único y brillante golpe, su maestro volvería a la Orden Jedi al revés, como un Ouroboros de Thrani devorando su propia cola. Y este era el día, la hora.
La muerte de Obi-Wan Kenobi sería la muerte de la República. Hoy nacería el Imperio. Tyrannus, ¿te encuentras bien? Dooku se dio cuenta de que los ojos se le humedecían. Sí, maestro, estoy más que bien. Hoy es el clímax, el gran final, la culminación de todas tus décadas de esfuerzos. Me siento algo abrumado. Kenobi Skywalker están cerca de la puerta. Interpreta tu papel, aprendiz, y la galaxia será nuestra. Es hasta aquí donde concluye este último fragmento, revelándonos la quinta cosa que Dooku creía que pasaría tras la guerra de los clones. Él pues debe dejarse capturar por Anakin Skywalker para que él se asumiera como un gran héroe de las guerras de los clones y con toda esa gran reputación bajo sus hombros, ser manipulado para que señalara abiertamente la corrupción en la República, al igual que en la Orden Jedi, para que así esta más tarde fuera destruida por medio de la Orden 66. El plan, como podemos ver, ya estaba en marcha, y tanto Dooku en la cárcel como un Kenobi supuestamente muerto, ambos serían mártires de ese momento. Lo curioso con esto es que el conde Dooku también creía que Anakin sería uno más de sus generales, y que él, claro, estaría en la cima de este nuevo ejército Sith, donde Dooku y Anakin tendrían una supuesta relación ahora de maestro y aprendiz, algo que por obvias razones no llegaría a suceder, Masters, ya que, como sabemos, Dooku no contaba con esa traición final de Darth Sidious en ese momento preciso, muy a pesar de saber que esas eran las formas de los Sith, algo que lo terminaría borrando del tablero y del futuro en la galaxia, lo cual de cierta manera nos termina por dar todo un nuevo contexto sobre este interesante personaje, con lo cual toda esta historia la podremos llamar como la tragedia de Darth Tyrannus el sabio inocente. Pero si también quieres saber más de qué pasó con los diferentes tipos de droides de batalla tras la guerra de los clones, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con unas aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.